¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes ya. ¿Ya está listo para la palabra? ¿Sí? Abra su Biblia, por favor, Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, vamos a leer versículo del 3 al versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3 al 5. ¿Ya lo tiene? Le voy a dar lectura. Dice así en la palabra de Dios: Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Vamos a orar, hermanos, cierren sus ojos. Vamos a pedirle al Señor que tome control de este tiempo. Una vez más, amado Dios, nos acercamos a ti confiadamente, porque eres misericordioso y fiel. Ponemos nuestras vidas delante de ti y este tiempo para que seas tú obrando en cada uno de nuestros corazones y produzca los cambios necesarios para tener vidas ordenadas, vidas que te agraden, que sean cada vez más conforme a tu voluntad y que cumplan tu propósito. Toma control de este tiempo, toma control de mis palabras, de mis pensamientos, de los sentidos de cada uno de mis hermanos, de cada persona que está aquí en este lugar. Habla a lo profundo del corazón, quebranta el corazón duro y edifica tu iglesia, Padre. Ponemos todo esto en tus manos y te reconocemos como el Señor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Habíamos comenzado una miniserie que titulamos Una nueva criatura. Una nueva criatura basada en 2 Corintios 5:17, cuando el apóstol Pablo dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Bueno, ahora sí que el Señor se mueve de muchas formas y ya no es una miniserie, hermanos, ahora es una megaserie. Vamos a seguirle. Vamos a seguir hablando acerca de lo que es la nueva creación, una nueva criatura, y cómo esto tiene que afectar nuestra vida como cristianos. El tema de hoy es el tema número 5 y le he titulado Un comportamiento extraño. Un comportamiento extraño. Lo primero que necesitamos entender, hermanos, es que cuando abrimos la palabra del Señor, la palabra de Dios, ¿cuántos traen su Biblia? ¿Sí la trae? Bueno, la Biblia es la palabra de Dios, ¿lo creen? Cuando abrimos la palabra de Dios, necesitamos abrir también nuestro corazón. Si yo abro la palabra, pero mi corazón permanece cerrado, entonces no voy a recibir lo que Dios quiere darme. Necesitamos disponer nuestros sentidos al entendimiento de lo que Dios nos va a hablar. Cuando se habla la palabra de Dios, el hombre tiene que poner mucha atención. ¿Recuerdan cuando el autor de los Hebreos exhorta precisamente a los hebreos y les dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón? Porque los que endurecieron su corazón, dice, perecieron, quedaron postrados en el desierto. Pero estas cosas se escribieron para nuestro ejemplo, para que no caigamos en semejante acto de desobediencia, sino que si abrimos la palabra del Señor y se habla la palabra de Dios, entonces el hombre, ¿qué tiene que hacer? Poner mucha atención. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla a través de su palabra, si es mi razonamiento o es el razonamiento de alguien más, los buenos sentimientos, las buenas intenciones, si es una palabra de filosofía, un poema de algún otro autor,
si quiere, ponga atención o no ponga atención, duérmase, no pasa nada. Pero si es la palabra de Dios, hermanos, lo que se está hablando, si es Dios quien va a hablar a través de su palabra, entonces significa que tenemos que poner atención, porque Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Dile al que tienes a un lado: Dios quiere hacer algo en tu vida. Y tenemos que poner atención, hermanos. Dios quiere hacer algo en tu vida, de modo que si oímos con atención, y escúchame bien, con entendimiento, es decir, razonando, pensando como los deberé, habiendo si está escrito en la palabra de Dios, lo que estoy hablando, lo que estamos tratando en esta tarde, si lo oímos con atención y con entendimiento, entonces vamos a crecer. Aumentará nuestro conocimiento de la voluntad de Dios. Y si lo vivimos, bueno, aumentará nuestro carácter para ser cada vez más como Jesús. ¿Cuántos anhelan esto? Es el carácter más hermoso que podamos conocer, el de Jesús. Y nosotros necesitamos ese carácter. Bueno, la palabra de Dios, hermanos, tiene que ser, o debe de ser, nuestra máxima norma de fe y de conducta. Es decir, que es la palabra de Dios lo que debe de dirigir nuestra manera de pensar, lo que debemos de creer y cómo debemos de vivir. Todo esto, repito, con entendimiento. A través de las generaciones, en todas las culturas siempre se han levantado hombres que han sido considerados como sabios, como hombres iluminados, los cuales, muchos de ellos, con buenas intenciones, han tratado de implantar en los hombres filosofías o pensamientos que tratan de regir un comportamiento, el comportamiento de las sociedades. Consejos que, si bien algunos de ellos pueden ser o tener cierta sabiduría, no pueden resolver absolutamente nada del verdadero problema de la humanidad. Por ejemplo, tenemos de parte de los griegos a Sócrates. Después de él tenemos a Aristóteles. Personajes que son considerados sabios y de mucha aportación a la filosofía humana. Tenemos también a Buda en el ascetismo, a Krishna, a Confucio de China, a Mahatma Gandhi, etcétera. Quienes, todos ellos con buenas intenciones, hablaban y querían implantar pensamientos, filosofías, pero que todos ellos carecían de lo más importante: la esencia divina, el poder y la autoridad para transformar el alma. Ninguno de ellos pudo hacer nada fuera de lo superficial. Le pudieron haber dado de comer a alguien, pero jamás pudieron transformar su corazón, cambiar su vida, cambiar su manera de pensar, de sentir, su naturaleza. Pero no así con el Señor Jesucristo. Jesucristo claramente demostró ser el Hijo de Dios, Dios mismo en esencia. ¿Cómo? Habiendo vencido a la muerte mediante la resurrección, para nunca más volver a morir. Se apareció después de su resurrección a los discípulos, y dice la misma Escritura que después se apareció a 500 o a más de 500 personas al mismo tiempo, los cuales dieron testimonio de ello, de esa resurrección, entregando su propia vida para sostener la verdad que Cristo Jesús había establecido. Habían experimentado un cambio, una nueva naturaleza, esa naturaleza capaz de sostenerlos en medio de la más terrible tortura, habiendo sido juzgados por un único crimen, mis hermanos, por haber tenido un comportamiento extraño delante del mundo, un comportamiento semejante al de su Señor, al de Cristo Jesús. Y todo eso les produjo la muerte en los coliseos, en las calles, incendiándolos para ponerlos como lumbreras, alumbrar las calles de Roma, en terribles torturas, por el único crimen de tener un comportamiento extraño, un comportamiento semejante al del Señor Jesucristo. Ninguna persona a través de la historia ha sido tan grandemente perseguida, sino aquella que refleja la vida de aquel que conmocionó el mundo entero y partió la historia en dos. ¿Quién es?
Jesucristo. Todo aquel que refleja la vida de Jesús seguramente va a padecer persecución. La Escritura lo dice. Y el que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Por esta causa, a través de la historia, en los tiempos de persecución y de muerte, en donde se buscaba acabar con el cristianismo, fue en donde más multiplicación de cristianos hubo. Porque en medio de la injusticia, en medio de la persecución, en medio de los asesinatos, las personas podían ver la fidelidad de los hijos de Dios aún en medio del peligro de muerte. Y esto impactaba la vida de aquellos que los veían. ¿Cómo puedes sostener semejante afirmación aun cuando los están amenazando de muerte? Impactaba a todos aquellos que le rodeaban y eran movidos a investigar las razones de por qué se mantenían firmes en medio de las torturas, en medio de las amenazas. Al final, después de tanta investigación, terminaban por rendir sus vidas a Dios, disponiéndose a actuar diferente a la forma de vivir del mundo. Se convertían en especímenes raros, como si hubiesen sido transformados desde adentro, convirtiéndose en extraños, extranjeros y peregrinos en este mundo, tal como la palabra de Dios nos dice que debemos de ser, semejantes a Jesús. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan raro eres? Voltea con el que tienes a un lado a ver qué tan raro es. Yo los veo de aquí, hay varios que son raros, ¿Qué tan raro eres? ¿Qué tan extraño es tu comportamiento? En 1 de Pedro 4, versículo 3 al 5, que leímos en un inicio, le voy a dar nuevamente lectura, pero en la Nueva Versión Internacional dice: ya basta que en el tiempo pasado ustedes hayan desperdiciado el tiempo haciendo lo que les gusta hacer a los que no creen. Ya basta que en el pasado ustedes hayan desperdiciado el tiempo haciendo lo que les gusta hacer a los que no creen. Vivían para sus vicios, para sus malos deseos, vivían para sus borracheras y fiestas desenfrenadas y para adorar a sus ídolos detestables. A todo este tipo de personas les parece extraño que ustedes ya no se junten con ellos para andar en las mismas inmoralidades y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que darle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ojo, mi hermano, es palabra de Dios. Dice, les parece cosa extraña, al mundo le tiene que parecer cosa extraña que tú no vivas de la misma manera en que el mundo vive, que no andes en los mismos vicios, en los malos deseos, que no andes en las borracheras, en las fiestas desenfrenadas, en las idolatrías. Al mundo le tiene que parecer extraño tu comportamiento. La palabra que se tradujo por extraño del original es el verbo xenizo, con X, que significa ser un extraño o parecer a alguien extraño. Significa algo asombroso o algo sorprendente, algo raro. Estar sorprendido o estar asombrado es lo que significa esta palabra. Es decir, las personas se asombran, se sorprenden. Se les hace muy extraño que ustedes no vivan de la misma manera, que ustedes se comporten de una manera diferente. También esta palabra significa algo desconocido. Se les hace algo desconocido lo que ustedes están viviendo, porque es algo que no se ve todos los días. O todos los días te encuentras con personas que ven que a alguien se les cae dinero y se lo regresan. Se lo clavan, ¿verdad? Y dicen Dios bendijo. Y se roban el dinero. O todos los días te encuentras con personas que
más allá de dar una mordida, aceptan su responsabilidad y aceptan la multa. Es más fácil salirse del problema con 50 pesos. En el contexto en el que el apóstol Pedro habla estas palabras, los cristianos estaban siendo fuertemente perseguidos. Recordemos que ahí habían matado a algunos cristianos, entre ellos a Jacobo, el hermano de Juan, quien fue asesinado por Herodes para congraciarse con los judíos. Estaban siendo fuertemente perseguidos. Y esas persecuciones, los insultos que les hacían a estas personas, a estos cristianos, por no vivir de la misma manera en la que ellos vivían, los llevaba a caer en una tentación, la tentación de querer actuar como el mundo, para no recibir la persecución que muchos estaban recibiendo. Los llevaba a la tentación de querer hacer tregua con ellos y de querer mezclarse. Recordemos que el mismo apóstol Pedro ya había caído en este tipo de situación. Él, por temor a los judíos, comenzó a judaizar, por lo cual dice en Gálatas capítulo 2 que fue reprendido duramente por el apóstol Pablo delante de todos, porque lo que estaba haciendo, dice la escritura, que era de condenarse. Pedro, por miedo a los judíos, comenzó a declarar que se necesitaba la circuncisión para poder ser salvo. Por miedo comenzó a mezclar las cosas, por querer congraciarse con el mundo, y negó la verdad de la palabra de Dios. Ante eso llega Pablo y le dice: te estás comportando de una manera que no es digna de Dios. Pedro, como un cristiano maduro, apóstol de Jesucristo, acepta la reprensión y cambia. Sencillamente cambia su manera de pensar, su manera de vivir, y posteriormente escribe las 2 cartas que tenemos en la Biblia y en las cuales está hablando estas palabras. El mundo, mi hermano, el mundo le tiene miedo a lo desconocido. Le tiene miedo a lo desconocido. ¿Y sabe qué pasa cuando el miedo entra? Quieres destruirlo. Cuando el mundo ve algo que atenta contra lo que ha vivido durante muchos años, entonces le entra temor y quiere destruirlo. Es lo que pasó con el Señor Jesucristo. El extraño comportamiento de Jesús. Porque Jesús, mi hermano, nuestro Señor, fue completamente diferente a cualquier otra persona. Ninguno se iguala a las palabras y al comportamiento de Jesús. Nadie, ni antes de Él ni después de Él. Lo único que podemos hacer es tratar de imitar sus pisadas. Pero cuando Jesús desciende a este mundo y cuando comienza su ministerio, ninguno de los líderes religiosos del tiempo en el que Él vivió se asemejaba a las palabras y al comportamiento de Jesús. Su extraña forma de pensar llevó a los hombres a un conocimiento diferente de Dios, del cual tenían en aquel momento, del cual habían aprendido. Los llevó a una percepción distinta de lo que todos habían conocido. Y así lo transmitió a sus apóstoles y sus apóstoles, a los discípulos y los discípulos, a los que le siguieron de generación en generación hasta nuestros días, porque la palabra de Dios ha permanecido desde entonces. Jesús, mi hermano, era tan extraño que ni aun sus hermanos creían en Él. Ahí en Juan capítulo 7 versículo 5 dice que sus hermanos lo rechazaban, no creían que Jesús fuera verdadero, fuera genuino. E incluso en una ocasión, en Mateo capítulo 12, el Señor estaba hablando cosas tan extrañas y se estaba comportando tan extrañamente que comenzó a perder seguidores. En el versículo 14 de Mateo 12 dice que los fariseos, quienes eran los encargados de presentar a Dios de manera correcta, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, es decir, para matarle. Aquellos que eran los representantes de Dios buscando matar al Hijo de Dios.
por el modo tan extraño en que les hablaba y el modo tan extraño en que se comportaba, atentaba contra sus deseos, contra sus intereses, y decidieron mejor matarlo. Pero el Señor comienza a perder seguidores porque les comienza a decir que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se va a perdonar en esta generación ni en la venidera, y que el árbol malo da frutos malos y que ellos no podían dar buenos frutos siendo árboles malos. Y comienza a hablar cosas tan duras que aún la mamá de Jesús, su madre y sus hermanos lo buscaron, quizá para persuadirle de que no les hablara tan directo, porque los estaba ofendiendo y tenían miedo que le hicieran algo, porque eran jarritos de Tonalá. Les dices algo y se quebran. ¿Cuántos jarritos de Tonalá hay aquí? Te dicen algo que estás mal y te quebras y ya lloras. No, aquí no hay amor. Y lo buscaron para persuadirlo, para que no les hablara tan directo, no les hablara tan fuerte. Ya habían experimentado que a Juan el Bautista lo habían decapitado por denunciar el pecado de Herodes. Tenían temor, era normal. Era normal que María tuviera temor porque le hicieran algo a su hijo. Pero al momento de que su madre y sus hermanos lo buscan, el Señor Jesucristo lo único que hace es poner las cosas en su lugar y establece lo que verdaderamente es importante: hacer la voluntad de Dios. Llegan y le dicen: oye, tu madre y tus hermanos te buscan. En Mateo 12, capítulo 12, versículo 46 al 48. Tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Y no los recibió? Dijo: no, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estableciendo un principio mayor a un principio, una ley natural. La voluntad de Dios era lo más importante. Y eso es lo que debe de ser más importante en la vida de toda persona: hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, mis hermanos, es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es lo mejor que puede experimentar el hombre. Y cuando una persona se apega a la voluntad de Dios, sus pasos son ordenados. Anda por todos lados, hecho un desastre en la vida, se apega a la voluntad de Dios y el Señor afirma sus pasos. Transforma su manera de pensar, su manera de vivir y le da una vida diferente. Es inevitable cuando hablo del comportamiento de Cristo en comparación a otros seres iluminados o hombres de renombre. Es inevitable para mí recordar aquellas palabras de Mahatma Gandhi, este político que luchó mucho por la paz, pero que simplemente era un hombre. Mahatma Gandhi dijo: me gusta su Cristo. Me gusta mucho su Cristo. Si tú observas el comportamiento de Jesús en la palabra, es algo impresionante. Y este hombre dijo: me gusta su Cristo, pero no me gustan los cristianos. Son tan diferentes a su Cristo. La cuestión está, mi hermano, que el supuesto creyente en Jesús, al no tener una fe genuina, desprecia el carácter de Cristo. Ve a Cristo y lo ve demasiado perjudicial para su vida y desprecia su carácter. No le gusta al supuesto creyente en Jesús el carácter de Jesús y trata de crear un Jesús alterno, un Jesús que se adapte o que se amolde más a sus intereses personales, a sus pensamientos, a sus deseos, y termina por reflejar a su propio Jesús, alguien tan semejante o parecido al mundo que llega a ser demasiado familiar y nada extraño a todos aquellos que no creen en Dios y que no viven conforme a la palabra. No causa absolutamente nada. Pero cuando contrastamos, hermanos, el Jesús de las Escrituras, el Jesús verdadero, el que está escrito, con el Jesús del pensamiento del hombre, entonces choca.
Es como cuando a un niño le das algo dulce. Dale a un niño de 2, 3 años algo dulce. Y después dale verdura. ¿Qué te va a hacer? ¿Qué va a hacer? La va a tirar, la va a escupir. Dale un dulce a un niño y después trata de darle un pedazo de zanahoria, un pedazo de apio, algo que es bueno y nutritivo, y va a terminar por desecharlo, porque los contrastes de sabores son abismales. Son abismalmente diferentes. Y termina por rechazar lo que es bueno por lo que le gustó, el dulce. Es lo que pasa con una persona también. Cuando se hace un Jesús a su imagen, le gusta tanto su Jesús que cuando tú vas a las Escrituras le parece demasiado extraño el Jesús que viene escrito ahí. Demasiado extraño. Ay, no, ¿cómo crees? Ese Jesús a mí no me gusta. Pues es que no es que te guste, es que es el carácter de Dios. Y es algo contradictorio porque el Jesús que cada persona se hace es un Jesús que no puede sostenerlo en las circunstancias difíciles. Es un Jesús que produce desorden. Es un Jesús que lo lleva a cometer pecado. Pero el Jesús de las Escrituras te lleva al orden, a la santidad, a la justicia, a la rectitud, a la paz, al gozo. Cosas que no vamos a poder encontrar en nadie más, sino son en Jesús, el Hijo de Dios. Terminan por despreciar al verdadero Dios, al Dios de las Escrituras. El pueblo de Israel fue lo que experimentó con la venida de Jesús. El pueblo de Israel experimentó esto con la venida del Señor. Estaban cómodos en su forma de vida, con el Dios que ellos se habían hecho, porque recordemos que ellos tenían todo el Antiguo Testamento, en donde nos muestra lo que era el deseo de Dios, la voluntad de Dios, el hacer justicia, el amar misericordia, el humillarse ante Dios. Pero ellos tenían la palabra y estaban tan cómodos en su forma de vida, en el Dios que habían hecho, en el Dios que se habían formado. Su percepción de Dios era muy conveniente a sus propios intereses. Y cuando el Señor llega y comienza a poner cada cosa en su lugar, se molestan y lo matan para quitárselo de encima. Y lo mismo hicieron con todos los profetas en el Antiguo Testamento. Es lo que pasa, mi hermano, cuando alguien ve un comportamiento extraño. La persona que verdaderamente cree en Jesús, en el Jesús de la palabra de Dios, y que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura, esa persona, mi hermano, tiene la tarea y la encomienda de presentar correctamente a Cristo, al Cristo de la palabra, no al Cristo de tus sentimientos, no al Cristo de tus pensamientos, no al Cristo de tus opiniones, al Cristo que viene escrito en la palabra de Dios, al cual han querido derribar y nunca han podido derribar, ni van a poder hacerlo. Y es tan fácil como abrir la Biblia, ponerte a leerla y saber qué es lo que Dios quiere de ti. Es tan fácil como eso. Un comportamiento tan extraño como el del Señor Jesucristo es la marca de alguien que verdaderamente ha creído en Él y ha sido transformado por el Espíritu Santo, conforme a la verdad de la palabra. El apóstol Pedro habló de este comportamiento extraño del Señor Jesucristo, exhortándole a los hombres a seguir las mismas cosas que Jesús había hecho. Abre tu Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 22. Tú puedes leer en tu casa todo el pasaje, si tú quieres, toda la carta. Vamos a leer estos pasajes. Dice, está hablando Pedro y dice, porque esto merece aprobación. ¿Qué es lo que merece aprobación, hermanos? Que si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Eso es lo que merece aprobación. Que padezcas
pero injustamente, no porque te lo mereces. Pues, ¿qué gloria es si pecando eres abofeteado y lo soportas? ¿Qué caso tiene que tú soportes tus propias consecuencias? ¿Qué caso tiene que hayas hecho una tranza y te hayan metido al bote y lo soportes? Pues nada, te lo mereces. Tú lo produjiste porque estabas haciendo lo malo, lo injusto. Pero si tú padeces inocentemente o por ser justo y padeces injustamente y lo soportas confiando en Dios, entonces esto es agradable delante de Dios. Esto merece aprobación. Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, dice. Y luego dice el versículo 21, porque para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Él padeció injustamente, Él no merecía lo que le sucedió, pero lo hizo para pagar nuestra deuda. Tomó nuestras injusticias para darnos su justicia, para poder entrar a la presencia del Señor. Era la única forma. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Repite conmigo, dejándonos ejemplo. Toma ejemplo de Jesús para que sigas sus pisadas, el cual, dice la Escritura, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y ahorita vemos cristianos más mentirosos que el diablo. Hasta el diablo les pide consejo para cómo hacerle para salirse de algo, porque son sumamente mentirosos. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Ese es Jesús. El cristiano de hoy le enseñan que tiene que sacar todo lo que hay en su corazón para que sea sano. Y comienzan a maldecir y comienzan a decir cuánta barbaridad. Cuando Jesús dice que lo maldecían y Él no respondía de la misma forma. Por tanto, si vas en el carro y te recuerdan a tu mamá, no les respondas de la misma forma. Bendícelos, porque es lo que hacía Jesús. Y vas a ver cómo manifiestas un comportamiento extraño. Van a decir, oye, le dijeron hasta que se iba a morir y bien tranquilo, no hizo nada. Le dieron una cachetada y puso la otra mejilla. ¿Qué pasó? Es que es un comportamiento extraño para el mundo, pero es un comportamiento bien conocido por Dios, agradable, aceptable. Cuando padecía, o sea, cuando lo perseguían, cuando lo calumniaban, cuando se burlaban de él, no los amenazaba. Ahorita le voy a decir a mi papá para que mande unos ángeles y los mate a todos. ¿Cuándo vieron ustedes a Jesús diciendo de esa manera? Él no amenazaba, Él encomendaba la causa al que juzga justamente, al Padre. Qué comportamiento tan más extraño, ¿no? ¿Cuántos están dispuestos a vivir de esa manera? Es extraño al mundo, mi hermano, que busquemos la aprobación de Dios antes que la de los hombres. Es extraño que un cristiano, un verdadero cristiano, prefiera aceptar las peores consecuencias con tal de quedar bien con Dios. Es muy extraño. Que no se salga por la tangente, que no tome el camino fácil. Es extraño. Pero así lo hizo el Señor Jesucristo, haciendo la voluntad del Padre sobre todas las cosas. Así también lo aprendieron sus discípulos. De manera que cuando quisieron intimidarlos a causa de la predicación del Evangelio, con claridad mostraron que lo más importante era obedecer a Dios antes que a los hombres. Para el mundo es extraño que estemos dispuestos a padecer injustamente. ¿Cómo te vas a dejar? Nos dijo el apóstol Pablo a los corintios, ¿por qué no sufres mejor el agravio? ¿Por qué tienes que andar de chismoso allá en los juzgados tratando de meter a la cárcel a tu hermano? ¿Por qué no mejor vas, platicas con él y si sales mal, ¿por qué no mejor sufres el agravio? Para que el nombre de Cristo no sea vituperado. ¿Por qué andas de chismoso con los familiares diciendo que tu esposo se portó mal o que tu esposa se portó mal? ¿Por qué no sufres el agravio? Tienes que poner en alto el nombre de Cristo.
Tienes que comportarte como Cristo Jesús, que para el mundo sea extraño tu comportamiento. ¿No está el caso ahí de la mujer que se sujeta a su marido y las amigas mundanas le dicen que es muy tonta? ¿Sí? ¿A cuántas mujeres les ha pasado? No levante su mano. Pero está la mujer que sujeta a su marido. Oye, vamos a ir a comer, vamos a ir a desayunar, vamos a ir al antro, vamos. No, es que yo no puedo. O voy y le pido permiso a mi marido para ir al antro, no, para ir a desayunar y a comer. Ay, ¿cómo le vas a pedir permiso? ¿Les parece cosa extraña? Es un comportamiento sumamente extraño. O el marido que trata como a vaso más frágil a su mujer. A ver, marido, levante su mano, trata. No le saque. Bien que levantas la mano, pero qué mentiroso eres, le voy a decir ahorita. Un marido que se sujeta en amor a su esposa para tomarla en cuenta también, para recibir su opinión, para tratarla como vaso más frágil, para amarla de la manera que Cristo amó a la iglesia. Y para el mundo es extraño eso. ¿Qué mandilón eres? Eres un mandilón de primera. Vámonos allá, vamos a tomarnos unas. No, yo tengo que ir a mi casa porque tengo familia. Mi esposa me está esperando y tengo que comer con ella. Ay, qué mandilón eres. Sí, así te van a decir cuando el matrimonio de ellos esté hecho pedazos y el tuyo esté firme, feliz, pleno. Así te van a pedir consejo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a hablar con el extraño aquel para que me dé un consejo. Al mundo le parece extraño que estemos dispuestos a padecer injustamente, que cuando nos acusan de cosas que no son ciertas, aún así estemos dispuestos a seguir adelante haciendo lo que es correcto. Es extraño cuando no mentimos. Es extraño cuando no pagamos mal por mal, cuando damos bien a aquel que nos hizo un daño. Es extraño cuando no nos vengamos. Es extraño cuando decidimos dejar las injusticias en manos de Dios. Mis hermanos, pero todo esto es como Jesús actuó. El Señor obró de esta forma, y si hemos creído verdaderamente en Él, si nosotros hemos recibido una nueva naturaleza, entonces la Escritura dice que fuimos llamados a seguir sus pisadas. Es decir, armarnos del mismo pensamiento y hacer las mismas cosas. ¿Cuántos dicen amén? 4, 5, 6. No le saque. Mis hermanos, las personas se sorprendían al ver a Jesús. Lo veían al escucharlo, al ver su forma de conducirse. Les causaba asombro, se maravillaban. El comportamiento de Jesús era algo totalmente extraño a todo lo que habían visto. Agarrar a un leproso y tocar a un leproso, abrazar a un leproso, levantar a una mujer adúltera, perdonar sus pecados. Todo eso era extraño. ¿Por qué? Porque lo que conocían en aquel tiempo era a hombres que apedreaban a una mujer hasta matarla, y personas que rechazaban a aquellos que estaban enfermos. A los publicanos y pecadores los mandaban al infierno. Y Jesús no hacía eso. Jesús les enseñaba y les mostraba el amor del Padre en la justicia y en la rectitud de su esencia también. El comportamiento del Señor despertó la envidia de los líderes religiosos de su tiempo. Debido a que Jesucristo hacía bien a los hombres que estaban afligidos, amándolos de una manera incondicional. Sanó a 10 leprosos, solamente uno regresó, pero siguió amándolos. Amó a Judas, aun cuando lo traicionó por unas monedas de plata. Amó al joven rico, aun cuando el joven rico estuvo dispuesto a cambiar su salvación por el dinero, menospreciando a Jesús. La enseñanza del Señor era muy extraña. Abre tu Biblia en Mateo 5, Mateo 5, 43. Este es tan solo un ejemplo de toda la enseñanza tan rara
que el Señor Jesucristo habló. Mateo 5:43, vamos a leer hasta el versículo 48. ¿Ya lo tiene? Comienza diciendo: oyeron que fue dicho. Pregunta: ¿quién les había dicho? Los escribas, los fariseos, los sacerdotes de su tiempo, los religiosos, los encargados de transmitir la palabra de Dios, el mandamiento, la ley, la Torá. Oyeron que fue dicho por los antiguos: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y luego llega la extraña enseñanza de Jesús que le produjo la muerte. Pero yo les digo. Y ese pero yo les digo, mi hermano, va impregnado de una autoridad, de una vida práctica. O sea, el Señor tenía el derecho de decir lo que estaba diciendo porque lo vivía, porque Él había amado a sus enemigos, no solamente a los que le amaban. Dice: pero yo les digo, la autoridad de una vida práctica. Número 1, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Qué extraño, ¿no? ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? Ahora, estamos tomando en cuenta, mis hermanos, que en el contexto de Jesús, un enemigo era aquel que te mataba, que te quería asesinar, que mató a tus padres, que mató a tus hermanos, mató a tus amigos. Ese era un enemigo, ¿eh? No, ¿acaso estaba Jesús en la cruz diciendo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen? Ay, hermano, pero era Jesús, era Dios. Bueno, dale la vuelta a Hechos y vas a ver a un Esteban que está siendo apedreado, lo están matando también, y dice: Señor, no les tomes en cuenta su pecado, orando por ellos. Y tiene el mismo espíritu que tenemos nosotros, la misma capacidad dada por Dios. Amad a tus enemigos. Y ahora alguien le pides prestado, no te presta, y lo pones con un dardo en la puerta de tu casa, con una foto. Te saca la lengua y ya lo tachaste, calumniaste, chismeaste y le hiciste todo lo que se merece, supuestamente. No, mi hermano, Jesucristo nos dice: amen a sus enemigos. Es una enseñanza extraña, lo llevó a la muerte, pero es la verdad de la palabra. Ese es el carácter de Dios. Bendice a los que te maldicen. Ya deja de decir groserías a todo mundo, más bien bendícelos. Deja de hablar mal de las personas y habla bien de ellas. Ora, haz bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y los que te persiguen. ¿Ustedes se imaginan que esto era raro en el tiempo de Jesús? Hombre, si los judíos se sentían la última coca en el desierto, aún a pesar de que eran esclavos de los romanos, se sentían que eran hijos de Abraham y que el Mesías habría de venir y derrotar a todos sus enemigos con espada, cuando el Señor ya había dicho antiguamente que no es con espada ni con fuerza, sino con su espíritu. Y no lo entendieron. Les parecía cosa extraña. Todo esto, dice, toda esta forma de conducirte, toda esta forma de comportarte, es para que seas hijo de tu Padre que está en los cielos. Es decir, para que muestren quién es aquel que los está educando. Porque Dios educa a sus hijos, ¿sí saben eso? Dios educa a sus hijos. Y el hijo que no obedece lo disciplina para apartarlo de la desobediencia y que participe de su santidad. Así lo dice Hebreos. Si Dios no disciplina a alguien, si Dios no educa a alguien, es porque no es su hijo. Pero lo que está diciendo es para que muestren quién es aquel que los está educando, para que muestren la obra que Dios ha hecho en cada uno de ustedes, que hace salir el sol sobre sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, un Dios que no hace acepción de personas. Porque si tú amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen lo mismo los narcotraficantes? ¿Sí o no? Matan miles de personas, pero no le toques a su mamá, te desaparece la generación, o a sus hijos. Si amas a los que te aman, entonces ¿qué estás haciendo de más? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?
Si te comportas igual que los demás, entonces ¿cuál es la diferencia? Eres lo mismo. Somos lo mismo, uno más en el montón. Pero nosotros tenemos que tener un comportamiento extraño, amando a los enemigos, bendiciendo a los que los maldicen, haciendo bien a los que nos aborrecen, orando por los que nos persiguen y por los que nos ultrajan. Y si saludan a sus hermanos solamente porque veían a un samaritano y le hacían así, mire, le aventaban tierra para atrás, porque los samaritanos eran perros para ellos. Si saludan nada más a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Es decir, las personas que son ajenas a Dios. Sean pues, dice en el versículo 48, sean pues perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, compórtense de la misma forma que Cristo Jesús, aun cuando a los demás les parezca cosa extraña. Y esta palabra perfecto no quiere decir sin error, sino que te comportes con entendimiento, con madurez, sabiendo y entendiendo cuáles son las cosas que pertenecen al reino de los cielos, al gobierno de Dios, aun cuando al mundo le parezca extraño. Porque el Señor, mis hermanos, nos manda a ser diferentes, nos manda a no vivir de la misma forma que aquellos que no tienen al Señor y ni les interesa tenerlo, sino que viven confiando en sus propios razonamientos, yendo en contra de lo establecido por Dios. Pero el Señor pasó lo ordinario, de lo ordinario a lo extraordinario, de modo que las personas reconocían que Él era diferente. Se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Qué no acaso es el hijo del carpintero? O sea, de José. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Mateo 13, 54 al 56. Lo veían y se maravillaban. ¿De dónde sacó todas estas palabras, sabiduría, milagros, poder? El mismo Nicodemo, un principal entre los judíos, o el principal, es decir, el maestro de Israel. Nicodemo era el maestro de Israel. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estás Dios con él. Le reconocía todo el poder, toda la grandeza de Jesús, el comportamiento extraño a sus ojos, de modo que Jesucristo le dijo: ¿eres tú el maestro de Israel y no entiendes estas cosas? ¿Cómo vas a entender las cosas del reino si no entiendes algo tan pequeño? Otro ejemplo de la enseñanza extraña de Jesús lo encontramos en Marcos capítulo 10, versículo 42. Mas Jesús, dice, llamándolos, les dijo, ojo, les está enseñando a sus discípulos. Mas Jesús llamándolos les dijo: sepan que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Esto es una realidad hasta nuestros días, ¿verdad? Los gobernantes se enseñorean del pueblo, es una realidad. Y los que tienen poder ejercen sobre los que más pequeños también autoridad. Y luego les dice: pero no será así entre ustedes. O sea, en el reino las cosas no se manejan de esa manera, aun cuando parezca extraño al mundo. Pero no será así entre ustedes, sino el que quiera hacerse el grande entre ustedes será su servidor. O sea, el que más autoridad tenga es el que más debe de servir. Y el que de ustedes quiera ser el primero será el siervo de todos. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo del Hombre es Jesucristo. Es un título del Señor. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué tenemos que actuar así? Porque simple y sencillamente así lo actuó nuestro Señor Jesús. Y nosotros tenemos que seguir su ejemplo, sus pisadas. Aunque parezca cosa extraña. Porque el cristianismo, mi hermano,
Es una extraña manera de vivir. El cristianismo, el verdadero cristianismo, el cristianismo bíblico, es una cosa extraña para el mundo. La salvación de una persona está ligada totalmente a una vida transformada. Y no puede haber salvación donde no hay vida nueva. No puedo decir, ya lo vimos en otros temas, que soy nueva criatura y hago las mismas cosas de antes, ¿verdad que no? La obra que Dios hace en la vida de una persona, cuando esta persona nace de nuevo, y recuerden que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos, Juan 3:3, se lo dijo a Nicodemo, para entrar en el reino de los cielos. La obra que Dios hace en la vida de una persona cuando nace de nuevo y cuando es hecha nueva criatura, afecta todas las áreas del ser de la persona, todas las áreas. Trae descanso al alma de una vida de desobediencia. Trae consuelo en medio de las dificultades. Quita la carga de pecado que veníamos arrastrando por muchos años, pero principalmente afecta nuestro comportamiento. Un comportamiento que inevitablemente se va a convertir en algo extraño a los ojos del mundo. De modo que al no caminar en la misma dirección o en el mismo tipo de pensamiento, en muchas ocasiones termina por ser agredido o por ser lastimado por todos los que les rodean. Por eso el Señor Jesucristo dijo: no he venido a traer paz a la tierra, sino espada. He venido a poner a la madre contra el hijo, al padre contra su esposa. ¿Por qué? Porque cuando alguien se acerca a Cristo, inmediatamente comienza a contrastar su vida con la vida del mundo y comienzan los pleitos, los conflictos. ¿Por qué ya no quieres tomar conmigo? ¿Por qué ya no me pegas? ¿Cuántas mujeres le dicen así a su marido? Comienza a contrastar. ¿Por qué ya no? Oye, ¿por qué ya no me reclamas nada? Porque yo ya te puse en manos del Señor, le dice la esposa, y Dios va a tratar contigo. Yo voy a hacer mi parte. En Juan capítulo 7, versículo 7, el Señor Jesucristo dijo, yo lo voy a leer en otra versión, y dice: el mundo no tiene motivo para odiarle. Le está hablando a sus discípulos. Yo le añadí aún. El mundo aún no tiene motivo para odiarles, porque todavía eran carnales, todavía apenas estaban aprendiendo, todavía se identificaban con ciertos rasgos del mundo. Dice: el mundo no tiene motivo para odiarles, a mí en cambio me odia. Está hablando Jesús, ojo. En cambio el mundo a mí me odia. Ahora, ¿fue una realidad que el mundo odió a Jesús? ¿Sí o no? ¿Cómo lo sabemos? ¡Lo mataron! Lo odió porque lo mataron. Y no solamente lo mataron, mis hermanos, lo martirizaron, lo torturaron, lo escupieron y avergonzaron. Lo trataron peor que al peor malhechor de todos los tiempos. Se ensañaron contra Jesús peor que con aquel que había matado, robado, violado. Pero era necesario porque estaba cargando con el pecado de todos nosotros. El mundo, en cambio, a mí me odia, dice. ¿Pero por qué lo odia? Porque de él, o sea, del mundo, yo denuncio que su modo de obrar es perverso. Pero si eran los judíos, era el pueblo de Dios. Pero si eran creyentes. Sí, pero también Jesús les dijo: ustedes de labios me honran, pero su corazón está apartado de mí. Sí, dicen que son hijos de Dios, que son hijos de Abraham, pero no hacen las obras de Dios, hacen las obras del diablo, les digo. Juan 8, 44 y 45. Ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de su padre hacen. ¿Cómo nos dice? Somos hijos de Abraham. Dice: no piensen que por ser hijos de Abraham, les dijo Juan el Bautista, ya son salvos. Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. A Dios lo que le interesa es que se haga su voluntad. Eso es lo que Dios quiere. No le interesan sacrificios, no le interesan genealogías, no le interesan religiosidades. A Jesús le interesa obediencia. Que creas en su sacrificio, que le entregues tu vida por entero.
y que experimentes el poder de Dios obrando en tu vida y en la vida de tu familia. Porque yo denuncio que su modo de obrar es perverso. ¿Y cómo denunciaba Jesús el modo perverso de vivir de los hombres? Por medio de sus enseñanzas, por medio de sus palabras y por medio de su comportamiento. Por ejemplo, un mentiroso. ¿Cuántos mentirosos? No levante su mano. ¿Cuántos mentirosos? No. Un mentiroso indudablemente se va a sentir agredido por el comportamiento extraño de una persona que habla verdad, ¿sí o no? Si está una persona que es sumamente mentirosa y tú le dices, oye, no mientas, ¿por qué mientes? No, es que si digo la verdad me van a correr del trabajo. Sí, pero te lo mereces. ¿Por qué no mejor pides a Dios que tenga misericordia y gracia, dices la verdad y aceptas la consecuencia, pero con el favor de Dios de tu lado? Pero un mentiroso indudablemente se va a sentir agredido por el comportamiento extraño de una persona que habla verdad. Lo mismo con un ladrón, con aquel que es honrado, o un mujeriego con una persona que es fiel a su esposa. Porque como dicen por ahí, Dios los hace y ellos se juntan, ¿verdad? Un mujeriego se junta con un chorro de mujeriegos y entre ellos andan hasta platicando que con cuántas mujeres y que no sé qué, y llega una persona que es fiel y lo patean, lo golpean, porque agrede sus obras perversas. Ese esposo fiel que le da el valor a su esposa. Más adelante, en Juan 15:18, entonces ya les dijo, si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. Entonces, no te agüites si alguien te hace fea cara. No te agüites si alguien te dice, ay, mira ay, sí, tú, San Martín de Porras. No, que tú, no te agüites, el mundo odia a Jesús, dice la Escritura, Juan 15:18. Si el mundo los odia, le está hablando Jesús a sus discípulos, recuerden que primero me odió a mí. Y luego les dice en el versículo 19, si fueran del mundo, o sea, no les parecería extraño, si no fueran extraños al mundo, pues el mundo los amaría como ama a su propia gente. El mundo ama a su propia gente. Pero ustedes no son del mundo, son extraños, son extranjeros y peregrinos. Su comportamiento no es como el mundo. Yo los elegí para que no fueran parte del mundo y por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije, un siervo no es más que su amo. Si ellos me persiguieron a mí, dijo Jesús, también los van a perseguir a ustedes. Es una advertencia. Pero también dijo en Juan 14, voy y les prepararé una morada para que donde yo estoy también estén ustedes conmigo. ¿Alguno quiere seguirme? Sígame. Si alguno me sirve, donde yo estuviera también ahí estará mi servidor. Si morimos con Cristo, reinaremos con Cristo. Son promesas que tiene la palabra de Dios. El Señor aseguró que pasaría lo mismo que le pasó a Él con aquellos que decidieran seguirle. Los que verdaderamente vivieran siguiendo sus pisadas, imitando su comportamiento tan extraño a los ojos del mundo, de un mundo que se pierde cada vez más en su propio razonamiento. Pero que si no pasaba nada con la vida de una persona, entonces es porque nuestro comportamiento es muy familiar al mundo, no le es extraño. Hay un afín a vivir de la misma manera, a practicar las mismas cosas. Y escúchame bien, cuidado, hermano, cuidado con que el mundo acepte tu comportamiento. Y cuando hablo del mundo, hablo de la manera pecaminosa de vivir del mundo, de la manera perversa de vivir del mundo. Cuidado cuando no causes nada en alguna otra persona, porque recordemos que el mundo profesa ser sabio, pero en esa sabiduría que profesa, dice la Escritura que se hace necio. Recordemos que el mundo cambia la verdad de Dios por la mentira. Así lo dice Romanos 1:22 y 25. Cuidado. También Santiago 4:4 dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. El que quiera ser amigo del mundo automáticamente se constituye enemigo de Dios.
Son palabras de Jesús, son palabras que vienen escritas en la Biblia, hermanos. No son consejos prácticos, es la voluntad de Dios escrita, que funciona, que es poderosa, que es espíritu y es vida para todos aquellos que la oyen, la reciben y la ponen por obra. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 3, versículo 8. Vamos a leer rápidamente del versículo 8 al versículo 14 de Lucas 3. Nueva traducción viviente. Dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y que se han vuelto a Dios. O sea, no nomás de labios, demuéstrenlo. ¿Arrepentimiento qué es? Cambiar de forma de pensar, cambiar de forma de vivir. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y que se han vuelto a Dios. Porque las personas, mis hermanos, dicen creer en Dios, pero no lo demuestran. Una persona que cree en Dios debe de demostrarlo a través de la vida transformada que Dios le ha dado. No se digan, sigue diciendo Juan, no se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Significa que nadie puede salvarse por pertenecer a cierta familia, a cierta religión, porque la salvación es exclusivamente un regalo de Dios para todo aquel que ha creído en el sacrificio de Jesús. Y en consecuencia, Dios lo transforma, lo hace nacer de nuevo para toda persona. No importa de qué nacionalidad, raza, no importa. La salvación es por la fe en Cristo Jesús y es un regalo para todos los que creen. Por eso les digo, eso no significa nada, dice, el que ustedes digan que son descendientes de Abraham. No significa nada, es decir, vidas religiosas que no producen cambios. No importa qué tan cristiano te diga ser, si no lo vives no significa nada. No importa cuántos hijos tengas, si no cumples con ellos no eres un padre. No importa que digas que es tu esposa, si la sigues engañando, no importa. No te estás actuando como un esposo. No significa nada, les dijo el apóstol Juan el Bautista. Porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos, es decir, toda persona que no muestre la obra de Dios en su vida, el cambio o la transformación de su forma de vivir, será cortado y arrojado al fuego. Así lo dice la palabra. Toda persona que no haya nacido de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Toda persona que no muestre con su vida el cambio, la transformación en su forma de vivir, no importa cuántas veces diga que Dios ya transformó su vida y sigue haciendo las mismas cosas, no significa nada. No importa. El mensaje de Juan el Bautista, mis hermanos, produjo que muchos se cuestionaran acerca de cómo estaban haciendo las cosas. Muchos de los que escucharon hablar a Juan comenzaron a cuestionarse cómo estaban viviendo, si su forma de comportarse realmente estaba agradando a Dios o era conforme a la voluntad de Dios o simplemente era algo que habían aprendido de otro hombre. Y es la misma pregunta que nos debemos de hacer todos los que buscamos a Dios, o todo aquel que busca a Dios, todo aquel que busca una vida nueva y la nueva naturaleza que Dios da. Es la misma pregunta que se debe de hacer a fin de asegurar que su modo de vivir verdaderamente sea conforme al Dios en que creemos, conforme al Dios de la palabra. ¿Qué pregunta es esta? ¿Qué debo hacer? Versículo 10. Las multitudes, las que escuchaban este mensaje de Juan el Bautista, le preguntaron: ¿qué debemos hacer? Juan contestó: si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. En otras palabras, quita de ti el egoísmo, quita de ti la envidia, quita de ti la avaricia, quita de ti la codicia y comienza a dar, así como Dios te ha dado a ti.
Hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y le preguntaron, dice el versículo 12, maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere, es decir, dejen de robar, dejen de transar, para que demuestren que verdaderamente Dios ha entrado en su corazón, que verdaderamente han experimentado el cambio que el Espíritu Santo produce. No recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. Y luego dice que llegaron otros soldados y le preguntaron, ¿qué debemos hacer nosotros? Unos soldados. Y Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Conténtense con lo que tienen, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas ganancias deshonestas y desvían su camino. Mi hermano, la respuesta de Juan fue a cada uno según el área en el que se desarrollaban o el área en el que más se predominaba el pecado. Pero la idea se centra en un comportamiento recto, íntegro y generoso ante Dios. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, busca tener un comportamiento recto, íntegro y generoso delante de Dios y delante de los demás. Es decir, hagan las cosas de modo que muestren que verdaderamente Dios ha hecho algo en ustedes. Y esa es la invitación que Dios nos hace en esta mañana. Hacer las cosas de manera que mostremos que Dios ha hecho algo en nuestros corazones. La vida cristiana, mi hermano, no debe de confundirse con la vida del mundo. Claramente la palabra nos expresa que la iglesia debe de ser diferente. La palabra iglesia significa los que son llamados a estar fuera del pensamiento del mundo, fuera del comportamiento del mundo. No que nos saque Dios de un mundo literal, sino de la forma de pensar, de actuar, de vivir, de sentir de los hombres, tal y como Jesucristo lo hizo estando en esta tierra. La palabra santos significa apartados, es decir, apartados para Dios. Todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, dice la Escritura, que Dios lo ha santificado, lo ha apartado para que viva una vida acorde a la palabra de Dios. No debemos de pensar que la obra de Dios por su Espíritu Santo en una persona es una mezcla del pensamiento del mundo con el pensamiento divino, de buenas intenciones del mundo como lo están haciendo el día de hoy. Es que lo más importante es el amor, y si se aman, déjalos que se casen hombre con hombre. Mi hermano, eso es una aberración delante de Dios. Corrompe el diseño natural y santo, perfecto y puro que Dios hizo cuando creó al hombre y a la mujer. No podemos mezclar. Dios quiere transformarnos y Dios quiere moldear nuestras vidas a través de su palabra, de modo que no quede nada nuestro y sea todo absolutamente de Él. O como dijo Juan el Bautista, que Él crezca y yo mengüe hasta desaparecer. Es decir, que mis deseos y mis anhelos con los cuales batallo todavía de pecado, los sepa yo llevar a Dios, para no vivir conforme a lo que el mundo quiere que yo viva. Termino con este pasaje. Abre tu Biblia, Mateo capítulo 7. Versículo 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Lo más importante para una persona, o el más grande problema que una persona tiene en este mundo, es la necesidad de entrar en el reino de los cielos. De que al morir va a tener una entrada, un acceso libre a la presencia del Señor. Esa es la más grande necesidad del hombre. Y no hay de otra, solamente dos sopas, o arriba o abajo. La cuestión está en que Jesús nos abrió la puerta a través de su sacrificio, cuando se rasgó el velo de arriba abajo, derribando esa pared que nos separaba de la presencia del Señor, por medio de la cual, por la fe, podemos entrar. Pero dice la Escritura en Mateo 7:21, no todo el que me dice,
Señor, Señor. Yo les he dicho, hermanos, que en México el 90% de los habitantes de México se dicen cristianos. 90%. Estamos hablando de más de 100 millones de personas que dicen Señor, Señor. Y en el mundo nos vamos a cifras de miles de millones. Pero dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, repite conmigo, hace, el que pone por obra, el que vive una vida práctica de la palabra de Dios, porque ha sido transformado por Dios, porque ha sido libertado de la esclavitud del pecado. ¿Se acuerdan que ese tema lo vimos anteriormente? Ha sido libertado de la esclavitud del pecado y ahora puede y tiene la capacidad para vivir la palabra de Dios. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? Cuando te mueras. Te mueras y estés en la presencia del Señor para ser juzgado. ¿Cuántos van a vivir eternamente en esta tierra? Nadie. Todos vamos a morir. Algunos digo muerte y se les enchina la piel. Todos vamos a morir. Muchos mirarán aquel día cuando tú mueras, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Hebreos 9:27. Muchos mirarán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Es decir, ¿no hablamos tu palabra? Yo traía tu palabra en mis labios, traía la Biblia bajo el brazo. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y la respuesta del Señor en el versículo 23: y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y en muchas ocasiones pensamos que un hacedor de maldad es aquel que viola, que mata. Y no es así. A Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque Pedro estaba aconsejándole a Jesús que fuera en contra de la voluntad de Dios, que no fuera a la cruz. Por lo tanto, un hacedor de maldad es todo aquel que va en contra de la voluntad de Dios. Jesucristo dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no es, contra mí es. El que no trabaja a favor del reino está obrando en contra de. No importa cuántas veces digamos Señor, tenemos que tener un comportamiento extraño. Tenemos que tener un comportamiento contrario al mundo, un comportamiento extraño para el mundo, pero repito, de olor grato delante de Dios y bien conocido por Él. ¿No has visto a mi siervo Job? Que no hay hombre como él en la tierra, varón justo, varón recto, varón temeroso de Dios, varón apartado del mal. Era bien conocido por Dios. Extraño, no había nadie como él en la tierra. Como en el mundo antiguo, todo el pensamiento de los hombres era de continuo solamente hacer el mal. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Lo buscaba, hermanos. Buscaban a Dios, no eran perfectos. Cometían errores, tropezaban, pero no quedaban postrados. Se levantaban y seguían caminando a favor de la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de todos los que son sus hijos, todos los que le han conocido. Que caminemos a favor de la voluntad de Dios. ¿Cuántos están dispuestos? Los que levantan la mano, pónganse de pie. Los que no, mediten un rato. No, pónganse de pie todos, hermanos. A estos les parece cosa extraña que no corran en la misma dirección que ellos. A estos les parece cosa extraña que no hagan las mismas cosas que hacen en ellos. Claro, somos cristianos. Somos seguidores de Jesús, imitamos sus pisadas.
Necesitamos hacer eso. No hacemos nada de más. No lo merecíamos. El Señor nos abrió la puerta a su reino por gracia, por amor, nos perdonó, nos hizo nuevas criaturas. En gratitud podemos vivir para Él, haciendo lo que el Señor demanda de cada uno de los que son sus hijos. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, por la exhortación que como a hijo nos das, porque de primera instancia la disciplina no parece agradable en ocasiones, pero después da frutos de justicia agradables, que son para honra y para gloria de tu nombre. Y después de que has ordenado nuestros pasos, podemos entonces experimentar que tu palabra es fiel, verdadera y funciona. Que tu palabra funciona, Señor Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Gracias porque estamos aquí pudiendo haber estado en otro lado, pero tú nos atrajiste con cuerdas de amor para escuchar tu palabra. Ahora te pedimos que esta palabra que hemos escuchado haga nido en nuestro corazón y que podamos ponerla por obra. No permitas que nuestra manera de vivir se confunda con la manera de vivir de aquellos que no te conocen. No permitas que seamos de aquellos que confesó aquel hombre diciendo: no me gustan los cristianos, son tan diferentes a su Cristo, sino por el contrario nos vean y puedan decir: te pareces a Cristo Jesús, porque aún tus palabras te delatan, porque tu manera de comportarse es demasiado extraña. No importa si nos juzgan de tontos o nos juzgan de alguna forma despectiva. No, Señor, a ti lo hicieron contigo y nos has advertido que también lo harán con nosotros. Pero no importa, lo que más importa es agradarte, hacer tu perfecta voluntad y ver cómo tú vas haciendo obras maravillosas en nuestra vida, en nuestra familia, de modo que podemos dar gloria a tu nombre. Gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Recibe toda la gloria de lo más profundo de nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Hermanos, hay tarea. Hay tarea, que la palabra no se les olvide, que podamos meternos más con Dios, más con la palabra, y que en todas las áreas de nuestra vida que nos desarrollemos pongamos en alto el nombre de Jesús y mostremos la nueva creación, la nueva criatura, la nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una bonita tarde, el Señor los guarde y los lleve con bien siempre. Estamos despedidos.